Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ustedes que ven, ustedes que escuchan. Por la gracia de Dios nos volvemos a ver nuevamente. Y vamos a continuar con nuestro estudio que estamos hablando, llevando a cabo con el tema someteos unos a otros, basado en un versículo de Efesios 5:21. En la enseñanza anterior hablamos de una forma general de la palabra someterse, pero también hablamos que esta sociedad no va a marchar exitosamente en esta generación que estamos viviendo hoy si no entendemos el concepto de sumisión a las autoridades establecidas por Dios. Y esto es algo muy importante, a las autoridades establecidas por Dios. En conclusión, ¿qué podemos decir con la palabra sujetarse o someterse para comenzar nuestro segundo tema? Nuestro segundo tema lleva por título la sujeción dentro de la relación matrimonial. Principalmente, como sabemos, ¿verdad?, el hombre, la mujer, el esposo y la esposa. Para comenzar, ¿qué es someterse o someternos? Bueno, en una forma general, resumiendo la enseñanza pasada, pues es obedecer, es inclinarse a estar dispuesto a recibir y acatar las órdenes o la dirección de otros. Recuerden ustedes que en la enseñanza pasada hablamos que no es sinónimo de inferioridad. Ya hablamos, dentro de toda sociedad, dentro de toda institución, dentro de todo rol, dentro de toda empresa, siempre van a haber autoridades superiores en las cuales tenemos que estar sometidos. Pero en este contexto, específicamente, nos indica que voluntariamente cedemos al interés de otro por amor. En este contexto de este texto, o sea, del verso 21, nos especifica o nos indica que voluntariamente ese sometimiento va a ser cediendo el interés de uno hacia el otro. La Biblia nos enseña ahí en el contexto: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este es el verbo principal. Digo esto para que entendamos: sed llenos del Espíritu Santo. Luego vienen las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo, y es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice someteos. Pero en el original no está escrita la palabra someteos, sino sometiendo unos a otros en el temor de Dios, o sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra, hablando, alabando, cantando, dando y sometiendo, es un gerundio. Y un gerundio es una forma no personal del verbo que indica que una acción está en desarrollo. Expresa acción simultánea o anterior a la del verbo principal. Por eso hago énfasis en esto. ¿Cuál es el verbo principal? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es una acción, verdad, de este verbo principal que está indicando? Es sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Por ejemplo, vemos en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otro. Aquí nos está indicando el apóstol Pablo una relación entre el prójimo, entre unos con otros, y nos está diciendo, hablando de esa sujeción, cómo debemos considerarnos con los demás o entre los demás.
Y dice el apóstol Pablo que debemos considerarnos o debemos considerar a los demás como mejores que nosotros o como superiores que nosotros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en una relación matrimonial siempre va a fallar la esposa y siempre va a fallar el esposo. Cuando la esposa falla, no nos debemos considerar nosotros superiores a él. Al contrario, porque el día de mañana solemos ser nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos está hablando de una forma de sujeción interpersonal. Ahora, entrando ahí al versículo 22, que es donde creo que muchos esperamos en esta enseñanza, muy conocida, este pasaje, el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. También luego dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego dice la palabra de Dios: maridos, amen. Entonces habla de una función de sujeción de la esposa al esposo, pero también habla de una función de sujeción del esposo a la esposa. Creo aquí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo apoyó, creo que el apóstol Pablo apoyó el liderazgo de la cabeza aquí en estos pasajes de Efesios y en los que vamos a ver más adelante. Pablo apoyó el liderazgo de la cabeza, pero quiero que notemos algo muy importante, que también el apóstol puso al liderazgo de cabeza. ¿Por qué? Porque quiero decirles que las esposas deben someterse a sus esposos como una expresión primeramente de sumisión a Cristo. O sea, la sumisión a los esposos no es absoluta ni una virtud de sí mismo de una mujer. Cuando una mujer se somete al esposo, no es una virtud de ella, sino Jesús el Señor es la base de ese sometimiento. Jesús el Señor es la base, es la motivación y la calificación de su sumisión. Por eso dice la Biblia: como al Señor. Pero yo quiero decirles también que los esposos deben también practicar la sujeción, el sometimiento a sus esposas. ¿En qué forma? Al amarlas abnegadamente, al servirlas, así como Cristo amó y sirvió a la iglesia, dando su propia vida por ella. Recuerden ustedes que una manera de sujeción del esposo a la esposa es el servir. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor dijo en Marcos que Él vino a servir y no a ser servido? Ahora, la pregunta pudiera ser, entonces, ¿una cabeza puede ser un servidor? Claro, todos somos servidores, pero no todos somos cabeza. Pero la cabeza debe servir. La cabeza principal es Cristo, y una de sus atributos o algo que el Señor nos manda a imitarle es servir con humildad hasta poder dar la vida como Él lo dio a la iglesia. Por eso es muy importante cuando el apóstol Pablo no usa siempre la cabeza o la palabra cabeza en el sentido con que a menudo lo usamos en el español. Él revierte y transforma el lenguaje de liderazgo al redefinirlo en referencia a Jesucristo. Por eso es importante notar que no les dice simplemente a las esposas que se someten, sino también a los esposos que la amen, que le sirvan, que la protejan. Dice como a sus propios cuerpos. Hago la aclaración. Esto no habla, ¿verdad?, que no quitemos ese orden de autoridad
en este caso que es el esposo o que es el varón. Las esposas a los esposos en los versículos 22 al 24. Luego a los esposos en los versículos 25 al 33. Quiero terminar diciéndoles que en un matrimonio lo más importante es que ambos, el esposo y la esposa, experimenten una relación íntima personal con Dios diariamente. Si ambos están acercándose más y más a Dios, también se acercarán más y más el uno con el otro. Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima.